Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Humberto Gutiérrez y bienvenidos a un nuevo video. Como les comentaba, mi nombre es Jesús Humberto Gutiérrez. Soy estudiante del Instituto Técnico Electrónico de Chihuahua, actualmente cursando el grupo de tercero 2. En esta ocasión nos toca hablar en un video tutorial acerca de las tablas dinámicas. En esta ocasión veremos varios puntos importantes, como lo son: ¿qué es una tabla dinámica? ¿Qué diferencias hay entre una tabla y una tabla dinámica? Que es muy importante para los datos. En este caso conoceremos las diferencias entre las tablas dinámicas, veremos los filtros, filas, columnas y los valores que agreguemos a nuestra tabla. También veremos gráficas dinámicas y segmentos, configuración de campos, actualización de manera automática de tabla dinámica con macros, cálculos personalizados en tablas dinámicas, múltiples reportes con tablas dinámicas, etc. Muy bien, entonces iremos con el primer punto, que es básicamente qué es una tabla dinámica. Una tabla dinámica te permite resumir, analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan solo arrastrar los siguientes valores y filas, que vamos a ver más adelante. Lo que podríamos decir es básicamente que te ayuda a crear reportes y así ya no tienes que aplicar fórmulas como sumar, multiplicar, dividir, etc. Ahora sí, seguiremos con el siguiente punto, que serían las diferencias entre tablas y tablas dinámicas. Muy bien, esta es la información que vamos a utilizar. Podemos ver aquí una especie de boleta, por decirlo de alguna manera, que nos ayudará a ver, por ejemplo, las diferencias entre tablas y tablas dinámicas. Muy bien. Para esto, tenemos que seleccionar lo que vamos a utilizar. Seleccionamos, nos vamos a la pantalla de inicio, en insertar, y aquí nos dará las opciones. También aquí encontramos lo que es la tabla dinámica y nos da tablas desde una tabla o un rango. En este caso vamos a utilizar lo que es la tabla. Aquí nos dará esta información. Los datos de la tabla se encuentran dentro de los siguientes rangos, que nos da la información que está desde la columna A1 hasta la K9. Muy bien. La tabla tiene encabezados, hay que darle a aceptar para que nos dé los encabezados y la tabla se dé cuenta que la primera fila la vamos a utilizar, son nuestros encabezados. Esta palomita tiene que estar palomeado y le damos en aceptar. Muy bien. En esta tabla podemos ver que se nos abren varias columnas, tales como son 10 columnas en general. En esta tabla podemos seleccionar los datos que tenemos aquí y en la parte de abajo nos da un promedio, que es lo que estamos buscando. Por ejemplo, nos da un promedio, son 8.6, también nos da la información de cuántos datos tenemos, en este caso tenemos 6, y la suma de estos. En este caso necesitamos el promedio, insertamos aquí, era 8.6. Entonces hacemos lo mismo con este lado. Aquí tenemos un promedio de 8.2. En este caso podemos ver que
solamente tenemos 5 ya que no seleccionamos el otro dato, que es básicamente la materia. Damos clic, 8.2. Y hacemos lo mismo con los siguientes datos. Y así de fácil es como nosotros podemos utilizar lo que es la tabla. Esto es lo que nos ayuda básicamente para poder nosotros insertar algún tipo de información o realizar cambios. Por ejemplo, si cambiáramos, en este caso, 10, el promedio que nos arrojaría sería totalmente diferente. Muy bien, aquí podemos ver que el promedio ya subió a 9. Esto también lo podemos utilizar de manera vertical, seleccionando los datos y nos arroja el promedio total. En este caso, lo tenemos. Muy bien. Esto vendría a ser lo que es la tabla. Luego nos vamos a tablas dinámicas. Como podemos ver, la creación de la tabla dinámica nos da la opción de elegir los datos que desea analizar, seleccionar una tabla o un rango. En este caso tenemos la tabla que ya hemos hecho antes, que viene a ser la tabla 1. También nos da las opciones de elegir dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. En una hoja de cálculo nuevo o una hoja de cálculo existente. En este caso vamos a utilizar una hoja de cálculo. Como podemos ver, ya no encontramos nuestra tabla. En este caso, porque nos abre aquí la opción de campos de tabla dinámica que queremos que nos muestre y podemos ir seleccionando. Podemos ver la columna en la que tenemos la materia. Mostramos otra columna que aquí no nos dice mucho porque es la columna que teníamos en blanco, dándole espacio a comenzar con los valores. Vamos a seleccionar todos y podemos empezar a ver que nos empieza a mostrar información. Y bueno, aquí podemos analizar los filtros, las filas y las columnas de cada uno de los. Podemos agregar filtros. En este caso, si queremos que se ordene de mayor a menor, de forma de la A a la Z, o viceversa, de menor a mayor, mayor a menor, o de la A a la Z, de la Z a la A. Podemos revisar los datos, cambiar los colores a nuestra tabla. Por
ejemplo, decidir que queremos una tabla con otro tipo de dinámica. Podemos hacer tablas más cerradas, tablas donde solamente nos marquen de manera más clara o de manera más pautada, tales como aquí podemos ver. Y de esta manera van cambiando los entornos en nuestra tabla. Y bueno, eso es todo por mi parte. Mi nombre es Jesús Humberto Guzmán Gutiérrez. Este es un pequeño video tutorial, espero les haya funcionado y los espero con más.